Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradeceros la presencia una tarde tan rara como esta, que sale sol, llueve y de todo, ¿vale? Bueno, vamos a hablar sobre los sistemas de salud y cómo ha afectado a nuestro en concreto, que ya estaba afectado previamente, la pandemia de COVID y cómo nos encontramos actualmente, ¿vale? Va a hablar Magdalena, que es una camarada del núcleo de... Bueno, somos todos del núcleo de salud. Ella es médico, Jorge, que es psicólogo, y Víctor, que ha sido médico de familia, está jubilado actualmente. Y vamos a contar, bueno, pues un poco sobre todo ellos la experiencia que han tenido y cómo han vivido el tema y lo que consideran que se debe de desarrollar, ¿vale? Yo voy a hacer una introducción, voy a explicaros nuestro sistema sanitario, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Lo primero voy a definir lo que es la salud. Se podría definir como una forma de vivir solidaria, gozosa y autónoma, ¿vale? Así la define la Ley de Salud Pública. Este concepto de salud y el derecho a ella o a la defensa de su promoción aparece históricamente por primera vez en la época de la Revolución Francesa, en la que se empiezan a definir los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, pero bueno, la Revolución Francesa fue una revolución burguesa, entonces reconoció el derecho a la salud, pero bueno, que era algo, su promoción y tal era algo individual. Lo único que aportó es la creación de la beneficencia, que consideraba que las personas que no tenían ningún recurso, el Estado debía intervenir para ayudarlas. El resto pues debía gestionárselo ellos. Posteriormente, a lo largo de mediados del siglo XIX, se produce la revolución industrial con el crecimiento de la clase obrera, ¿no? Entonces, los sindicatos empezaron a crear cajas de resistencia para la sanidad. Entonces, Bismarck, que era el primer ministro alemán de derechas, en vista del crecimiento que estaba cogiendo los movimientos de izquierda, la socialdemocracia, pues, y la creación de estas cajas de resistencia, pues creó un seguro obligatorio de enfermedad, ¿vale? Para contrarrestar un poco esta conquista que estaban intentando conseguir las izquierdas, ¿no? La clase obrera. Entonces, este seguro de enfermedad, el primero que se creó en Alemania, fue en el 1873. Y era únicamente, no era para toda la población, era únicamente estaba controlado por el Estado y era únicamente, tenían acceso a las personas que trabajaban y que pagaban la cuota del seguro. Posteriormente, se empezó a plantear ya a principios del siglo XX la existencia de que existiera una asistencia pública universal. Esto se empezó a plantear en Inglaterra, pero bueno, a principios del siglo, pero no se llevó a cabo. El primer país en el que se implantó un servicio público a toda la ciudadanía de salud fue en la Unión Soviética, tras el triunfo de la Revolución Rusa en el 1921. Posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, hay un pacto social entre la socialdemocracia y la democracia cristiana ante la influencia, el gran avance que estaban consiguiendo los partidos comunistas y el ejemplo de la Unión Soviética. Entonces, para contrarrestar eso, firmaron un pacto social que dio lugar a la llamada Sociedad del Bienestar. Y uno de los objetivos de esta era la salud, la sanidad que fuera pública. Entonces, como consecuencia de esto, en Gran Bretaña, en el 1940, se crea el National Health Service, el Servicio Nacional de Salud, que ha sido un poco referente de los distintos sistemas de salud de Europa Occidental y que ha sido hasta los años 70 ha sido pues un ejemplo, ¿no? A partir de los años 70 comienza el desarrollo de las políticas neoliberales
que empiezan a romper con el estado de bienestar, y una de las consecuencias de esto es que, aunque no hacen que no se cargan el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra, pero sí que hacen unas transformaciones que hacen que entre en decadencia, privatizándolo con copagos, etc. En España ha seguido un camino similar. Toda esta trayectoria ha ocurrido de forma similar, ¿no? En la Segunda República, en el gobierno del Frente Popular, la UGT ya propuso la creación de un seguro obligatorio de enfermedad, pero bueno, el golpe de Estado fascista y la posterior guerra civil impidió que se llegara a desarrollar. Fue precisamente en la época franquista, en el 1942, cuando se implanta el seguro obligatorio de enfermedad, que es la seguridad social que casi todos conocemos, ¿no? Esta era, igual que la que implantó Bismarck, no era universal, no era para todos los ciudadanos y las ciudadanas, sino que era únicamente para los que pagaban la cuota del seguro y tenían acceso a ella, ¿no? Tras la aprobación de la Constitución, se incluyó la salud como un derecho, pero no un derecho fundamental como es la educación, sino un derecho más como es la vivienda o como es el trabajo. Es decir, que el Estado no garantiza ese derecho, como sabemos que ocurre con el trabajo, con la vivienda, ¿no? Sin embargo, en el primer gobierno socialista, en el primer gobierno del PSOE, en el 86, se aprueba la Ley General de Sanidad y esta crea el Sistema Nacional de Salud, que sigue el modelo británico del National Health Service. Es un sistema que sí que incluye a todos los ciudadanos y a las ciudadanas. Es universal, es gratuito en el momento del uso, porque claro, se financia a través de impuestos. Esto ya no se financia a partir de las cuotas que pagan los afiliados a la Seguridad Social, sino que va directamente a los presupuestos generales del Estado y por tanto, se benefician toda la ciudadanía de este servicio. Teóricamente está basada en la atención primaria, en la prevención y en la participación tanto de la ciudadanía, de los usuarios, como de los profesionales y las profesionales que trabajan en él. Esto ya digo que es más teórico porque ciertos puntos no se han llegado a desarrollar. Este sistema unificó las tres redes sanitarias que existían. Estaba la red de la seguridad social, la de beneficencia, que era la que atendía a gente que no tenía recursos ni tenía seguro de enfermedad, y eran los hospitales generales y los hospitales provinciales de las diputaciones, y luego la red de hospitales clínicos que dependían del Ministerio de Educación, que estaban adscritos a las facultades de medicina. Pues a través de la creación del Servicio Nacional de Salud se unifican todas estas redes sanitarias y se crea una red única. Inicialmente, pues históricamente ha sido un sistema eficiente que con una inversión aceptable ha conseguido unos muy buenos resultados. Por ejemplo, a nivel de inversión, en España, creo que es en el 2020, se invirtieron 81.590 millones de euros, es decir, el 6,6% del Producto Interior Bruto. En Alemania fueron 341.326.000 millones, es decir, que fueron 4 veces más. Y en Estados Unidos, 2.654.604 millones, o sea, una salvajada, ¿vale? Además, que es una inversión, pero no pública, sino lo que se gastó en sanidad, casi todo en seguros privados. Y Estados Unidos tiene unos niveles de salud no muy aceptables, sobre todo muy desiguales, porque quien tiene dinero tiene un buen seguro y tiene pues una calidad asistencial buenísima, pero quien no tiene recursos o tiene un seguro muy barato o no tiene seguro, con lo cual está desasistido completamente. Sin embargo, el gasto es un gasto brutal, es el 13,17% del Producto Interior Bruto, frente al 6,6%, es decir,
más del doble se gastan en sanidad que nos gastamos nosotros y no consiguen los mismos resultados en absoluto, ¿no? Esto es como se creó. Luego, con el triunfo de la derecha y de las ideologías neoliberales, pues este sistema empezó a deteriorarse. Empezaron a existir copagos, recortes, disminución de la inversión en salud. Esto repercutió tanto en la creación de instalaciones y tal, como en personal, ¿no? Y procesos de privatización que consistían en ciertos servicios en hospitales o conciertos con clínicas privadas o ciertos servicios como las ambulancias y tal, o bien, como aquí, que fue lo más exagerado, el llamado modelo Alcira, que conseguía, en vez de hacer hospitales públicos, hacían hospitales privados que los financiaba la sanidad pública, ¿vale? Entonces, pues esto fue posible por la ley 1597, que permitió, esto se llamaba de nuevas formas de gestión. Y esto hay que decir que lo aprobaron prácticamente todos los partidos menos Izquierda Unida y no sé qué otro partido votó en contra, ¿no? No sé si, no me acuerdo, vale. Pero bueno, ni PSOE se opuso ni se opuso nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues esto da lugar a que se vaya deteriorando la sanidad y tal, y llegamos al 2020 pues con una sanidad muy precaria, en el límite. Y en esto pues surge algo que la lleva ya al extremo. En el 2020 la pandemia y ya una sanidad que estaba ahí tambaleándose, pues ya llega al no va más. Y ahora nos lo explicarán los compañeros. ¿A qué afectó principalmente? Pues a lo que es muy importante, pero que eran puntos débiles. La atención primaria, la salud mental y la salud pública. En una pandemia, por ejemplo, pues la salud pública es fundamental. Las repercusiones que tiene en la salud mental, pues también. Y si ya está muy mal, pues esto era lo que faltaba ya para desequilibrarla totalmente. Y esto es lo que van a desarrollar los compañeros, los camaradas y las camaradas. Entonces empezará hablando Magdalena Vilella, que es médico, y bueno, para hablar un poco de eso, de cómo está actualmente y posibles medidas y tal. Yo primero quería contaros, mientras va viendo la presentación, cuando en el núcleo yo creo que, no sé, del partido, creo que nunca habíamos hecho una charla, yo por lo menos no la he vivido. Entonces, claro, cuando nos reunimos salen un montón de temas que nos parecen a todos interesantes. Entonces, debatir cuál es el que podíamos plantear aquí. Yo creo que a cada uno, por eso estamos los cuatro, porque cada uno queríamos hablar de alguna cosa, teníamos algo interesante que contar. Yo creo que van a salir un montón de temas que yo creo que puede servir como de inicio de otras posibles charlas, porque yo le llamaría como un catálogo de productos del núcleo de salud, que es decir, os ofertamos cosas que hay ahí, que en algunos podemos saber más, en otros indudablemente sabremos menos, pero se puede traer a alguien, un poco porque con 15 minutos por cada uno de nosotros no da tiempo para más. Ya, para una charla cada uno. Sí, cada uno, y además lo difícil es de quedarse con 15 minutos cada uno. Paco está estudiando historia, bueno, no sé si se ha acabado. No, vale. Él es psicólogo, Víctor es médico de familia, o sea que ellos van a hablar de aquellos que sí que son expertos. Yo soy una camarada que normalmente estoy ahí sentada, me han enrollado aquí para sentarme porque tengo cosas que me interesan, cosas que tengo dudas, no soy experta en lo que voy a hablar, alguna cosa os puede chirriar o no entenderlo. He dejado allí una hoja con alguna bibliografía, blogs, hay de todos los niveles, un poco más especializados, un poco más divulgativos, algunos libros y luego en todo caso además podéis contactar conmigo para cosas más concretas, porque tampoco me he enrollado ahí en la bibliografía, pero que en las cosas que puedo comentar, pues si crean además, algunos a lo mejor estáis cansados de oírlos y otros pues igual es la primera vez que lo hago. Entonces, como no da tiempo, yo he cogido ocho ideas que son como 8 pinceladas del sistema biomédico actual, que pueden parecer además inconexas y luego podemos hacer llegar a un sitio donde podemos decir qué sistema sanitario podemos crear, que podemos necesitar. Más que el sistema sanitario que queremos, yo diría que es el sistema sanitario que necesitamos, porque
porque a veces uno puede querer algo, pero realmente no sabemos muy bien lo que necesitamos. Pero primero me apetecía comentaros, cuando se habla de medicina, a veces muchos tienen a la medicina como si fuera en un pedestal allí que está aislado del mundo, y lo que dicen, lo hemos vivido en la pandemia, los técnicos. Los técnicos forman parte del sistema económico que vivimos, del constructo social y de la ideología. O sea, nadie está libre de la ideología. La medicina es un conjunto de conocimientos y prácticas clínicas que está en constante evolución, que es reflejo de la época en la que está y de la sociedad en la que vive, y está al servicio de los fines que la sociedad considere oportunos. Si Paco hubiera tenido más tiempo, porque solo hubiera hablado de esto, en el desarrollo histórico de la sanidad o en el tema de la salud, pues se hubiera visto cómo ha evolucionado y cómo cada sociedad ha definido lo que son los fines de la propia medicina. Si también tuviéramos tiempo y fuera otro tipo de charla, pues ahora podríamos empezar a hablar, es decir, preguntaros qué pensáis, cuáles son los objetivos de la medicina. Indudablemente, lo primero que saldría es pues, para prevenir enfermedades. Indudablemente, prevenir enfermedades, promoción y conservación de la salud. También supongo que se comentaría atención y curación de los enfermos. Y ya yo empezaría a introducir una palabra que también yo creo que mucha gente la diría, pero a lo mejor no todo el mundo, el tema de los cuidados. Que participa enfermería, participa los médicos. Y luego hay una serie de cosas que los he puesto destacadas, pero no porque sean más o menos importantes, sino porque generalmente la gente cuando hace la pregunta no suele decirlo. Alivio del dolor y sufrimiento. Y se habla de alivio, porque indudablemente en algún caso se puede curar. Pero es fundamental el alivio, porque hay mucho dolor y mucho sufrimiento que no se va a poder solucionar. Otro objetivo de la medicina es evitar enfermedades y muertes innecesariamente prematuras y sanitariamente evitables. Esto me gusta ponerlo porque el fin de la medicina, que eso, los tres médicos de aquí ya tenemos tiempo, yo no sé si edad, no sé si ahora en la Facultad de Medicina planteando otra cosa, yo creo que no, pero desde luego en nuestros tiempos no, había que luchar contra la muerte. La muerte era el fracaso de la medicina. Y eso no es así, porque todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Lo que hay que conseguir es que sea lo más tarde posible, lo mejor posible, y por una causa, pues que en fin, que es... Lo más dignamente. Y viene, exactamente, con una muerte digna y en paz. Pero el objetivo de la medicina no es salvar por sí mismo, no es intentar ayudar a que las muertes sean lo más tardías posibles, con unas vidas decentes, con unas muertes dignas, y esto a veces la gente no acepta la finitud de la vida. Y los médicos no estamos, ni en la enfermería, ni en el sistema sanitario, para luchar contra la muerte, es para ayudar, cuidar y curar en algunos casos, porque el desarrollo de la historia de la medicina han habido grandes éxitos hasta que se ha llegado a un tope. Bueno, no os quiero adelantar. Bueno, Paco, aquí es fácil que alguno nos solapemos o alguna cosa porque son temas que hablamos mucho. Paco ya ha hablado del concepto de salud, yo lo tenía aquí también, simplemente os lo comento. Comento esto porque la OMS en el 46 ya hizo un gran avance, porque definió la salud como un estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Esta es la que más frecuentemente se utiliza en cualquier lado que uno hable. Pero si os miráis ahí, nadie, desde luego, los que estamos aquí, estamos sanos. O sea, es imposible estar sano con esta definición. Entonces, por eso se ha ido avanzando en las definiciones y esta es la que Paco ha puesto, que es autónoma, solidaria y gozosa. Autónoma porque tienes que ser libre y para los comunistas esto es fundamental. ¿Cómo vas a ser estar sano si no tienes una pensión digna, si no tienes un trabajo digno, si no tienes una vivienda digna? Eso es ser autónomo, solidario, pero en comunidad, y gozosa porque has de disfrutarlo y ser feliz. Como os digo, esto cualquier cosa da para un debate y para más cosas. Otro punto a comentar son el tema de los determinantes en salud. Esta la he traído porque a veces esta viñeta
Porque muchas veces se centra y dice, uy, qué bien, ¿no? ¿Verdad? La gente se dedica a solo al tema de los medicamentos y cirugía y los estilos de vida nadie se preocupa. Pero es que el problema es que esta viñeta está mal, porque aquí solo hay 2 ventanillas y aquí necesita más ventanillas. Esta imagen, que seguro que si alguien ha trabajado un poco en el tema está cansado de ver, es el tema de los determinantes de salud de la OMS, que, bueno, aquí porque no puedo, no tengo un puntero para ver, pero en el núcleo, así, aquí, sí que se ve. El núcleo, indudablemente, el factor importante es la edad, indudablemente es un factor que condiciona la salud de uno, el sexo, factores físicos, pero por encima está el estilo de vida. Pero el estilo de vida, las grandes empresas lo tienen muy claro, no hay ningún problema en reconocer que los estilos de vida, porque esto da mucho dinero. Si veis los anuncios, creo que ahora ya no salen los de la Trinca, creo que eran unos de estos, con el Actimel y con productos de estos. Eso es un negocio, lo del estilo de vida, que bueno, que está dando para grandes productos de todo tipo que te van a dar la felicidad, la salud, y te tomas uno y eres el rey del mambo. Pero esto aquí ya no pasa. Redes sociales y comunitarias, la sociedad, el estar rodeado de gente, estos son factores. Si no lo tienes, la soledad, si esto no lo tienes, es un factor un determinante de la salud muy importante. Después están las condiciones de vida y trabajo, ambiente laboral, educación, agricultura, desempleo, agua y saneamiento, y el servicio de atención como un factor también determinante de la salud y la vivienda. Es decir, las condiciones socioeconómicas es el gran determinante de todas las demás, de la salud. La edad y el sexo son factores, pero no es lo más importante. Esta frase, que si trabajan estos temas, esta frase está a la orden del día. Yo creo que está en todas partes. Si te mueves en otros ámbitos, no, pero esto es una frase genial. O sea, cuando la primera vez que la ves impacta, porque dice, tu código postal es más importante para la salud que tu código genético. Porque la gente está obsesionada con el tema genético, y ahora la medicina personalizada nos van a hacer, bueno, de todo. Cuando el tema del problema genético es mínimo y se va a poder intervenir mínimamente. En cambio, el código postal es cambiable. Lo que estamos aquí es lo que queremos cambiar. Que el código postal en una ciudad sea igual en todas partes. Que vivas donde vivas, tengas lo mismo, pero el código genético es muy poco modificable. Pero a la industria, lo que es en la gran industria, las corporaciones, lo que le interesa es el código genético. Esto es un mapa del metro. Hay un estudio igual en Londres, que aquí está hecho en Valencia, por el Observatorio Valenciano de Salud, ya ves, que se ve en la línea 4 del metro cómo va disminuyendo, cómo cambia la esperanza de vida según el barrio donde estás. Esto está hecho en 2000-2007. La zona de Palau de Congresos, que supongo que será por Benimamet o más que por lo que es la zona ahora de la avenida de las Cortes. La zona centro y la zona el Cabañal. Esto en el metro de Londres es muy bueno porque va por paradas de tal. Esto es un ejemplo de un boletín de defunción que rellena el médico cuando un paciente fallece, que está adaptado de una Rosana Peiro, que es una enfermera de la consellería, que se pone la causa inmediata en un fallecimiento y luego pones la causa inicial. Esto es un ejemplo que podría ser: uno se muere por una insuficiencia respiratoria aguda que es debido a una asfixia por humo del incendio. ¿Pero a qué es debido? A la privación de electricidad, porque te has puesto un brasero. ¿Y a qué es debido? Pues a la pobreza energética, al abandono social, y nosotros concluiríamos de una forma simple, que no hace falta hacer la cadena, que es el capitalismo, está claro. Esta es una también antigua, porque está basado en Estados Unidos, pero apunta a lo que ha dicho Paco antes, porque ahora será prácticamente casi igual en Estados Unidos, y aquí igual cambia un poco, pero demuestra un poco que el sistema sanitario se lleva un porcentaje elevadísimo de los presupuestos, pero tiene la influencia en lo que es la salud muy baja. El estilo de vida, que se lleva muy poco dinero, tiene más influencia en la salud que el propio sistema sanitario. El sistema sanitario tiene poca influencia en la salud de la población. Otro punto
y muy interesante es el tema de la que se llama paradoja de la salud, que lo enunció Amartya Sen, que es un economista. Cuanto mayor es la oferta de salud, y salud entre comillas porque es salud, sanidad, todo lo relacionado con la salud. Cuanto más mayor es la oferta de salud, más gente responde que tiene problemas, necesidades y enfermedades. En cambio, en las zonas con servicios sanitarios menos desarrollados, esta percepción es menor. Esto es un tema de percepción. Los países occidentales, a pesar de tener relativos buenos sistemas sanitarios, pensamos que estamos más enfermos que en países africanos. Ley de cuidados inversos. Esto lo enunció Julian Tudor Hart, que era un médico general inglés comunista. Cuanto más servicios se precisan, menos se reciben. Eso en el mundo en general. Y es más cierto cuanto más se orienta al mercado el propio sistema sanitario. O sea, el que más lo necesita lo recibe menos. Otro punto es la curva de rendimientos decrecientes del gasto sanitario, que también está relacionado con lo dicho el gasto de Estados Unidos. Aunque esto también es de Estados Unidos y es muy antigua, sigue siendo válida. Al principio, cuando inviertes en salud, hace falta dinero, presupuesto para hacer una serie de mejoras de salud, pero a partir de un punto hay una curva plana, y es donde estamos ahora, en que por mucho dinero que metas en el sistema sanitario no mejoras la salud. Eso es una cosa que mucha gente está planteando. Claro, la política de la derecha es muy fácil, más presupuesto, la privada son muy atractivas, pero a la izquierda a veces tenemos un discurso que no es más presupuesto. Hay que dar presupuesto, pero el presupuesto necesario, no más presupuesto del que hace falta. Invertir mucho más hospitales, más tax, más cosas, no siempre es una forma simple de decirlo, porque no da tiempo a más, pero no más dinero. No solo hay que pedir presupuesto, hay que pedir el presupuesto necesario, pero no más dinero hace que mejore la salud. Hay un momento en la curva plana que ya no sirve. Esto sí que es una diferencia esto está hasta el 18, la diferencia entre el gasto en especializada y en atención primaria, que es la especializada de hospitales, ahí incluye personal y equipamiento, primaria, como hay equipamiento menor, casi todo es de personal, sí que hay una diferencia. Es decir, aquí sí que se puede decir dónde hay que invertir más. Claro que hay que invertir más en atención primaria, pero en atención especializada no hay que invertir más. Estos son tres, porque el roto a mí sigo enamorado de él, porque a veces con él no haría falta ni la charla. Con esto, de que si aún quedan personas sanas, es porque la industria farmacéutica aún no es perfecta. Qué curioso, la medicina y la enfermedad la fabrican los mismos. Y esta es de otro que, disculpe doctor, pero ¿dónde se inyecta el colágeno para rellenar el vacío existencial? Porque hablamos de medicalización, que es otro de los conceptos. Estoy ya fuera de tiempo. Solo un minuto. La medicalización es un proceso que transforma malestares, sensaciones, situaciones sociales que acaban siendo medicalizados. O sea, uno va al médico por cualquier cosa. En la mujer esto es alucinante. Menstruación, menopausia, embarazo, parto, la soledad, el envejecimiento, problemas laborales, astenia primaveral, resaca, calvicie, lo que queráis, duelo no patológico, separación, todo esto acaba en la consulta del médico. Cuando son cosas que se medicalizan y empeoran, porque uno tiene que tener recursos sociales, psicológicos, de otro tipo, para no acudir al médico, porque el médico, los problemas laborales, poco te va a hacer. Y la calvicie, mi jefe de servicio del hospital es calvo, dermatólogo, y cada vez que va al paciente calvo, que le va a decir que él mira y hace así. Si yo que soy el jefe de derma y estoy calvo, pues en fin. Nuevos avances científicos, medicamentos para sanos, eso es lo que ya necesitamos. La revolución tecnocientífica del finales de los años 60, de los 80, porque hasta los 80 más o menos la medicina iba avanzando, iba creando un poco, trabajando un poco el tema de la salud más o menos, pero a partir de los 80 la salud se ha convertido en un inmenso mercado global. Hasta la innovación está al servicio del mercado. Esto, algún día, esto dedicarle una charla solo a esto, y ahora solo un momento para hacia dónde debemos ir. El sistema sanitario que necesitamos, todas las bolitas esas de la izquierda es prácticamente lo que he comentado y más cosas, porque hay más y no da tiempo, y sostenibilidad del sistema. Pero yo quiero destacar aquí el tema que a veces en las charlas de aquí de los núcleos, del otro día que estaba con lo de la guerra de Ucrania,
a veces se toca muy poco. La crisis medioambiental sí, pero de la crisis energética y de materiales no se trata. Y es que no va a haber. Ni el sistema sanitario es también muy consumidor de materiales y de energía, como propio sí. O sea, la construcción de un centro de salud requiere materiales y es que va a haber un tiempo que no lo vamos a tener. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar. La crisis social, que lo hemos comentado como los determinantes sociales, y la degradación de la calidad democrática. ¿Qué cosas podríamos...? Hay paneles de expertos con estas situaciones, con todo lo que tenemos, hay paneles de expertos que tienen 20.000 propuestas para hacer. Pero yo quiero destacar la atención primaria, que Víctor lo hablará, cuidados paliativos, atención a la cronicidad y a la fragilidad, que es lo que nos viene encima, temas de salud pública y tal, pero para la gente que no lo haya oído, tendemos a eliminar actividades que no tienen valor en cualquier acto médico. Si la gente supiera la cantidad de acciones médicas en el sentido general, de enfermería, de trabajo social, a lo mejor de los psicólogos también, no lo sé, que no tienen valor, que no están demostrados, y ese dinero se está gastando en cosas que no sirven. Y las innovaciones tecnológicas, que incluyen medicamentos, infraestructuras, hay que hacer una moratoria hasta que se demuestren que tienen valor y que sirven para algo. Fomentar la participación ciudadana informada y formada, introducir iniciativas, y luego lo de la tiranía de salud, si queréis luego lo comento para no robarlo, porque es muy interesante lo de cambiar los valores de la sociedad, que esto llegue, porque igual que en la guerra en Ucrania no tenemos la información que toca, en esto indudablemente tampoco. Entonces, por lo menos que llegue, y desde luego actuar sobre la causa de las causas, porque estamos aquí, o cambiamos el sistema o esto no tiene mucho. La ciencia biomédica ha hecho nuestras vidas inmensamente mejores, pero es el momento de aceptar que demasiada medicina puede ser tan perjudicial como demasiada poca. Eso, bueno, unos médicos. La medicina ha avanzado tanto que ya nadie está sano, esto lo dijo Aldous Huxley. Y no es que hayamos alcanzado un punto de máxima salud, sino que los problemas de salud que todavía tenemos son cada vez menos sensibles a las acciones médicas. Este es el techo que tenemos. ¿Qué pasa con la parte de arriba? Medicalización, tecnología, pues que menos sanidad para más salud. Esto es un eslogan que puede parecer, cuando la gente lo dice se pueden echar las manos a la cabeza, pero es menos de lo de arriba y más de lo de abajo. Es mejor quitar medicaciones que no sirven a mucha gente mayor, que están tomando cosas que en exceso perjudiciales para la salud, y a lo mejor que le lleven la comida hecha a su casa porque no puede. Y indudablemente pues medidas políticas, subida del salario mínimo hace más que algunas medicaciones para la tensión. Algunas están bien, pero otras no están bien. Bueno, luego si no, profundizo más. Ahora va a hablar Jorge Marredo, que es psicólogo y docente universitario. Bueno, en primer lugar, agradecer al Núcleo de Sanidad el tema de que me hayan invitado. Un momentito, que si no vamos a tener un problema de salud, pero de salud mecánica. Entonces, voy a intentar ceñirme al tiempo, como me ha dicho el camarada Paco, y más que hablar sobre cifras de salud mental, que ya las conocemos bien, me gustaría hablar un poco de cómo los propios marxistas estamos cayendo en lo que son las propias trampas del capitalismo y del neoliberalismo a la hora de entender la salud y a la hora de entender la salud mental de una forma concreta, y cómo nosotros ya desde hace más de un siglo tenemos las herramientas de análisis para no caer en esas falacias, ¿no? Entonces, en un telediario pre-Ucrania, que aquí abre un paréntesis, ¿no? Que en el Congreso va a hablar el presidente de Ucrania, le podían preguntar por qué están ilegalizados los partidos comunistas en Ucrania, cierro paréntesis, tan democráticos que son. Entonces, y no hablamos del monotema más, entonces la cuestión está en que vemos cifras antes de la guerra, cada vez más ansiedad, cada vez más depresión, cada vez más adolescentes que se suicidan, cada vez ¿qué está pasando? Es que cada vez nacemos más tristes, cada vez estamos más nerviosos, ¿qué ocurre? Es que Darwin ahora va a la inversa, de repente es que estamos menos preparados para el medio, o hacemos el análisis inverso, o es que el medio cada vez es más hostil,
o es que no estamos avanzando como supone que tendríamos que estar avanzando, ¿no? Gran parte de las claves que ha dicho el camarada Paco Valero tienen que ver mucho con el neoliberalismo, tienen que ver también con las condiciones materiales que ha dicho la camarada Magdalena, y ahí es donde voy a centrar un poco mi necesariamente breve intervención. Entonces, cuando vemos estas cifras, esto es como lo de los ropajes del emperador, ¿no? Nadie veía que el emperador estaba desnudo, pero sí nos damos cuenta de que muchas de las cosas que ha dicho la camarada, que por qué las sociedades más avanzadas tienen cada vez peores indicadores de bienestar. Aquí la solución, obviamente sabemos que el capitalismo mata, el capitalismo tiene una función histórica después del esclavismo, como ya dijo Karl Marx, pero lo que tenemos ahora es que el capitalismo acelerado y aderezado con el que es el peor virus, la peor ideología que quizás ha habido nunca en la época reciente, como es el liberalismo, con las trampas que nos causa, ¿no? Entonces, ¿por qué el liberalismo es tan dañino? ¿Y por qué el liberalismo más capitalismo es tan dañino? Por una sencilla razón, porque terminamos interiorizando la lógica de la producción a lo que es una psicología humana y comunitaria, ¿no? Los orígenes del liberalismo hay que buscarlos básicamente a partir del siglo XVIII, cuando un señor escocés llamado Adam Smith escribe La riqueza de las naciones, y lo que viene a decir es que esto de el Estado, el antiguo régimen, ¿no? Que aquí cada uno esforzándose de una forma individualizada es como se consigue, y los que valen se quedan dentro y los que no valen pues se quedan fuera, ¿no? Claro, si eso lo multiplicamos por el desarrollo tecnológico de la época actual, vemos que la gente está obsesionada con la superación personal. Ya no se habla de estar triste o de por qué estoy triste, sino de gestión emocional. Tenemos una droga en forma de negocio, como son muchas veces los psicofármacos, que eso lo saben muy bien las camaradas mujeres, que son las mayores consumidoras. Estamos en el país que consume más ansiolíticos del mundo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Que de repente nos hemos vuelto todos más frágiles? ¿O es que el negocio del que estamos hablando, el echar la culpa exclusivamente a la persona, es lo que está debilitando cada vez más esa conciencia de fuerza común, que es realmente la fuerza generadora que lleva a un bienestar material y que en consecuencia lleva a un bienestar personal, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo el camino inverso. Vemos a los más jóvenes, supongo que todas vosotras me voy a dirigir en femenino puesto que estáis mayoría. Si recordáis hace unos meses, pues los chicos estos, los youtubers, ¿no? Que se iban a Andorra, y muchos de ellos decían, bueno, y a mí que esto es como la película esta de Monty Python, ¿no? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros, no? Pues esto es un poco lo mismo. Pero es que yo lo dejé en el instituto. Digo, lo dejaste en el instituto. Pero tú te levantaste un día solo con un ordenador, o sea, tú no estás en una cultura, no tienes una red de cuidados, ¿no? Y no tienes un sistema público en el que seguramente si tu abuelo hubiera sido arriero como era el mío, pues seguramente ahora estarías muerto de hambre besando los pies del amo de tu vida. Ahora lo hace, pero de una forma distinta, porque estos youtubers se creen que son emprendedores, pero de facto son empleados de YouTube. Es de donde sacan todo, ¿no? Pero a ellos les gusta pensar. Entonces estos mitos, lo perverso de todo esto, por utilizar un término más moral, no es tanto que estemos en una serie del capitalismo, imperialismo, como ya se analiza muchas veces, sino que ahora ya coloniza la propia psicología. Se impone la lógica individual frente a la lógica social. Se impone la lógica de poner zancadillas entre personas. Y todas estas cifras que tenemos de ansiedad y de depresión son simplemente el reflejo de esta lógica individualista, de esta lógica en la que ya no hay redes de cuidado porque han desaparecido, no solo las formales que tienen que ver con los presupuestos, sino las informales. ¿Cuánto tiempo hace ya que vivimos en edificios donde no conocemos quién vive en el segundo, quién vive en el tercero, ¿no? Muchas veces escuchamos a lo mejor a gente más joven. El otro día, curiosamente, con mi cuñado, una mujer de 40 años que por primera vez en su vida tiene un contrato que no sea temporal, ni siquiera indefinido, pero bueno. Y ella hacía la misma lógica, defendía las agencias frente a... Ella ha estado muchos años pues, de falsa autónoma o precarizada, y ella misma defendía a la hora de... porque salió una noticia sobre las profesionales de la limpieza, y ella misma defendía que, hombre, que mucho mejor por agencia, porque así no te la jugabas. Total que le miro y le digo,
digo, tú estás pensando en lo que estás diciendo. Lo que me estás diciendo es que me voy a referir en femenino, puesto que sabemos que todo esto del cuidatoriado, principalmente la mujer todavía no se quita ese rol, no se es capaz de quitarlo. Se interioriza esta lógica. Entonces tenemos a trabajadores razonando como empresarios, pero ya no como empresarios de pymes y tal y cual, que ahí los hay bastante decentes, sino como grandes capitalistas. Decía, a la hora de animar este debate, yo cogía esta sentencia de la ideología alemana de Marx y Engels, que decía que las ideas dominantes de una época son las de las clases dominantes. Entonces, claro, cada vez que nosotros estamos razonando como razona nuestra clase dominante, les estamos haciendo la cama. El esfuerzo individual, ¿eso de dónde va a venir? Obviamente, pues va a venir de alguien que quiere que tú te explotes al máximo, que te levantes cuanto antes, que tengas la mejor salud, que mientras tanto consumas con lo mínimo posible, y los pobres, vamos a llamarle desgraciados, estos que se creen, no, es que hay que vivir con menos, claro, pero hay que vivir con menos si es una opción personal, ¿no? Los jóvenes no se pueden ir de casa, ¿no? Cuando la primera crisis, ¿no? Como ya dijo el señor Carlos Marx, como las crisis son cíclicas y ahora cada vez están más aceleradas, en la anterior crisis, ¿cuántos hogares se mantuvieron gracias a las pensiones? La mayoría. ¿Por qué? Porque los jóvenes no pueden desarrollar un proyecto vital. ¿Por qué? Porque no se dan las condiciones materiales para que lo hagan. No estoy diciendo ya que pase como antes, que uno entraba con 15 años o con 14 a trabajar porque eso era inhumano. ¿Y cuántos camaradas hay que tienen un montón de años sin cotizar? Eso también es salud, ¿no? Pero ya no solo es salud, sino que también es justicia, ¿no? Y como decía el camarada Julián Guita, ahora parece ser que exigir la Constitución es revolucionario, ¿no? Digo, ahora resulta que es que la Constitución es bolivariana, ¿no? Como gustan de decir muchos medios. Entonces, esto no significa que el sufrimiento no sea genuino, pero el sufrimiento es genuino porque las condiciones laborales cada vez son más precarias. Cada vez tenemos más hogares en las que ninguna de las personas tiene un trabajo fijo. Muchas veces los trabajadores se ven obligados a trabajar en negro o porque no le dan de alta o porque si se dan de alta tienen que renunciar a lo mejor al subsidio o a la paga. Hemos visto ahora, pues dentro de lo que han dejado a los miembros del gobierno, ¿se ha subido el salario? Sí, pero de poco sirve que nos suban el salario un 2, un 3, un 4% las pensiones si la inflación está que ya no 9,8, pero recordad que es lo último. Entonces, con todo esto, como comunistas, como materialistas que somos, tenemos que hacer un análisis de las condiciones materiales y ver la salud mental y la salud como una consecuencia de unas deficientes condiciones materiales y defenderlas con uñas y dientes, ¿no? O sea, ¿qué hubiera sido de este país si, esto es para decírselo a los liberales cuando estemos tomando el café, si el gobierno no hubiera intervenido con los ERTE? ¿Qué hubiera sido de este país? Porque aquí, esto es como cuando la crisis de 2008. Hablamos de papá Estado cuando no lo necesitamos, pero cuando lo necesitamos, no, hombre, claro, ya hablamos de otro tema, ¿no? Entonces, si aquí alguien es utópico son los liberales. ¿Qué le ocurre a los liberales? Los liberales lo que quieren es que la gente se crea toda esta falacia del hombre forjado a sí mismo, esto que vamos mamando desde que somos pequeños a través de la subcultura norteamericana más bien, porque el camarada Valero decía una cosa y es muy curioso, pero es que durante la COVID ahí sí que se han visto las costuras. Ha habido días que ha muerto por COVID más gente que en el desembarco de Normandía, que lo celebran. Digo, coño, pues como tengáis que celebrar todos los muertos que habéis tenido porque no tenían literalmente donde caerse muertos y se los tenían que llevar a la isla de Ellis, que paradójicamente era la que llevaban los inmigrantes. Y muchas imágenes que sacaban ahí tergiversadas de países, tal y cual. Y mientras tanto, en Cuba pues tenían su vacuna soberana, han sido un ejemplo para el mundo. Y siendo un país pobre como es, porque no tienen más remedio que ser un país pobre, mientras el tío Sam lo siga pisoteando, han tenido unas condiciones envidiables. No sé si tenéis contacto con gente que haya vivido allí, pero hasta los más antimarxistas han tenido que rendirse a la evidencia, ¿no? Estos que allí podrían ser abogados y aquí prefieren venir a limpiar baños, con todo el respeto, y lo ponen todo tan mal, ¿no? Yo conozco una camarera que es muy graciosa porque, ya quejándose por quejar, me decía una vez, no, a ver, yo me saqué química y me obligaban a ir a la universidad. Entonces me estudié turismo.
Digo, en República Dominicana se puede hacer eso. República Dominicana, como bien sabréis muchos de vosotros, ¿cómo se llama esta de Vox, esta que tiene cara de esta morenita, que sus padres eran terratenientes? La Monasterio. Sus padres eran terratenientes, claro. Sus padres eran terratenientes cubanos con la caña de azúcar, cuando Batista les iba muy bien. Y cuando llegó Fidel, pues esta gente se tuvo que ir a República Dominicana, donde objetivamente se dan condiciones de esclavitud actualmente. O sea, eso que no se pudo hacer en Cuba, se está haciendo ahora en República Dominicana, pero a nadie habla de República Dominicana. En Haití es un país que está cíclicamente en crisis bestiales. Tampoco hay nada de marxismo que yo sepa por ahí, pero como solo nos sacan siempre, parece que estamos abonados, ¿no? En Venezuela, Cuba, Corea del Norte, China y ahora hasta Rusia, que lo que queda de la Federación. Pero bueno, a riesgo de no extenderme, lo importante de todo esto, el sufrimiento personal, obviamente es genuino. Todos conocemos a personas que tienen que tomar o medicamentos, tienen que recibir terapia psicológica, pero la solución no está en poner más psicólogos en primaria o en medicalizar más. La solución pasa más que por más meditación, más mindfulness, que es como le llaman ahora los modernos, o más libros de autoayuda, más organización sindical, devolver la cultura obrera a los jóvenes, que son los que más la necesitan. ¿Cómo puede ser que los jóvenes precarios, todos los jóvenes precarios que tenemos ahora, se miren el ombligo y se crean esto de que de una forma individual van a poder hacer algo? Es que no van a poder hacer absolutamente nada. Y estamos ya dando, o sea, los hijos ahora están empezando a vivir peor que los padres. Ya mi generación estuvo ahí, plum, 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 pero nos hemos mantenido. Pero y a eso le vamos a llamar progreso, a que llegue un niñato en Andorra y porque juega por videojuegos se le deje ir a Andorra. Pues yo creo que se deberían tomar medidas, ¿vale? Te vas a Andorra, pues emites para Andorra, ¿no? Emite para Andorra. Aquí que no se pueda ver, pero bueno, eso ya sería censura, cosas malas, malísimas del Estado, pero bueno. En definitiva, el sufrimiento personal es una cosa muy seria, pero las condiciones materiales que la provocan y la precariedad laboral es algo mucho más serio y de eso no habla nadie. Va a hablar Víctor Suberbiola, que es médico de familia, jubilado, pero con conocimiento. A ver, ya veis el nivel y lo interesante de las intervenciones. Las acortamos para que habléis vosotros, o sea que yo voy a ser más igual de limitado y esperamos que en el coloquio sigamos aprendiendo todos. A mí me toca hablar de la importancia de la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud. A ver, para ello tenemos que tener claro, a mí me gustaría preguntaros, pero el formato no da para preguntaros qué sabéis y qué no sabéis de los temas que voy a aportar algo, pero bueno, me lo imagino. Y en todo caso me paso por si no lo sabéis, ¿no? A ver, el Sistema Nacional de Salud, que hemos estado refiriéndonos todos, que tiene su explicación histórica y tal, es el marco donde tenemos que recurrir cuando nos encontramos enfermos, ¿no? Y claro, ¿qué tenemos? Fundamentalmente tenemos un medio de hospitalario y tenemos un medio de atención primaria. Hay países que no tienen sistema sanitario, hay países que tienen sistema sanitario y no tienen atención primaria. Entonces nosotros tenemos lo que tenemos y, ante todo, tenemos que conocerlo. Os digo que me jubilé hace no llega 2 años, casi, y que he trabajado durante más de 30 años en un centro de salud, concretamente en el de Nazaret. Mi charla pretende dar unas pinceladas para conocer, para ver si conocemos nuestra atención primaria, hablando de las características de la atención primaria, fundamentalmente para defender la atención primaria. Difícilmente vamos a defender algo que no conocemos. Y se puede conocer, con 4 cosas, es decir, a ver, esto lo conoces. Y entraré en alguna concreción ahora. A ver, la atención primaria de salud, en 1978, acordaros de este año, hubo 2 hitos importantes para la atención primaria. Una fue la conferencia mundial que se celebró en Alma-Ata, URSS, en ese año,
y que promulgó la Declaración de Atención Primaria. Yo tengo la definición ahí, es un poco engorrosa, pero en definitiva, ¿qué es la atención primaria? Mirar ahí en el póster este de la Organización Mundial de la Salud lo que se puede entender. Es la atención primaria de salud, incluye la mayoría de las necesidades de la salud de la persona. Promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos en todas las etapas de la vida. Eso es la definición que da la OMS. Hablando además, en la línea de lo que decía antes Magdalena, en el sentido de que cada país, y con arreglo a sus recursos, tiene una atención primaria. Entonces eso es lo que, de alguna forma, se tiene que establecer a un costo que la comunidad y el país puedan soportar. Pero desde luego con esa idea de visión global. Ahí se integra todo. Porque, claro, de atención primaria hemos hablado, se habla de una importancia teórica que yo creo que que no cala, que no llega a la gente. Se habla de que es piedra angular del sistema, que es el eje del sistema, que es el centro del sistema, que es la puerta de entrada del sistema. Habréis oído cualquier cosa de la atención primaria, pero poco acceso al conocimiento, al reconocimiento de la atención primaria, que yo creo que es importante para defenderla. En ese mismo año, el otro hito, aparte de la declaración de Alma-Ata, es la creación de una especialidad médica, una especialidad más de las especialidades de medicina. Claro, Paco no ha podido entretenerse en ver cómo en un momento determinado el ejercicio de la medicina era la medicina general. No habían, hace un siglo no habían otros médicos generales, ¿no? Serían los hoy llamados médicos de familia. ¿Qué pasó? Pues que con el desarrollo del conocimiento y de la tecnología fueron surgiendo las especialidades. ¿Y qué pasó más? Pues que en un momento que todo eran especialistas y superespecialistas, se vio que eso no funcionaba. Que uno no podía saber, y en otros sitios, y en algunos seguros de aquí, que luego si me da tiempo entraré, uno desearía decir, pero ¿para qué tengo yo que entretenerme? Tengo que ir a un sitio para que me mande el especialista que tengo que ir. ¿No será mejor que vaya al especialista directamente? Claro, pues eso es lo que está demostrado que no es mejor. No solo es más caro, sino que es peor para tu salud. Si yo tengo un dolor aquí, yo tendría que saber a qué especialista tengo que ir. Y en la dinámica de ir al especialista, puedo ir al digestivo. El digestivo te va a hacer no sé cuántas cosas con hay un compañero que habla del especialista focal como un cíclope que tiene un ojo aquí. Si se lo enfocas bien, oye, que puede ser útil, pero ahí como no se lo enfoques. Te empieza a hacer un montón de pruebas, muchas de ellas te las juegas con las pruebas que te hace para llegar diciendo no tiene nada de mi especialidad. Quedan 8 especialidades solo, porque también puedes ir al corazón, te puedes ir al neumólogo, puedes ir a un montón de sitios. Cuando si vas a tu médico que te conoce, te va a decir no te mando a ningún otro especialista. ¿Por qué? Porque sé que lo que tienes después de lo que me has contado es un cuadro de ansiedad motivado por la falta de trabajo, porque tu hijo se ha ido. Entonces esto es una cosa a considerar. Ese título con esa especialidad tiene un abordaje familiar que es clave para los problemas de salud. Y tiene un abordaje comunitario que, como hemos dicho hasta ahora, es clave para hacer algo por la población. A ver, este es mi título de especialista. Ojalá no tenga que un comunista ir a una consulta de un médico de familia a decirle quiero que me mande a un especialista. Lo primero que tiene que decir es a otro especialista. O sea, esta falta de consideración... A ver, yo esto se lo estoy contando a uno de mis familiares. ¿Cómo va especialista? ¿No eres médico general? ¿No eres médico...? Bueno, pues soy especialista. Es decir, soy... o he sido, es igual.
porque el acceso a la especialidad, después de estudiar una carrera de 6 años de medicina, el acceso a una especialidad de lo que habréis oído llamar los MIRES, pues que tiene un programa y que tienes que estar de 3 a 5 años especializándote. Este es el tema, y así eres especialista. Entonces, ¿qué hay? Pues un poco lo que decíamos, quiero decir, hay mucho calado en la población general que es de ideología dominante. Y como a la ideología dominante le interesa que tú busques la tecnología y tú busques la superespecialidad, porque ahí hay negocio detrás, si no te lo ofrece lo público, te vas a ir a privado, pues ahí hemos caído todos. Y entonces tenemos que desmontar el tema, porque es nuestra condición. Tenemos que desmontar eso. Esto me lo encontré en Twitter el otro día, que es un compañero que se ha jubilado y que habla, bueno, no lo veis desde ahí, no vale la pena que me entretenga. Sí que dicen, no sé, Jorge, ¿qué te parece? Dice que no nos pase la vida esperando tiempos mejores. Parece un poco antirrevolucionario, pero yo creo que pega. Bueno, Vicente Ortún, que es un economista de la salud, dice que la atención primaria es clave de la eficiencia del sistema sanitario. A ver, entendemos por eficiencia es lo efectivo, pero al mejor coste. En sanidad, cuando miramos el coste, es un deber, casi una obligación, yo diría ética. Si yo utilizo mal utilizado €1 en un medicamento más caro, que es igual de eficaz que otro medicamento, ese euro ya no lo puedo utilizar. El sistema, el país no lo puede utilizar en otra cosa, en una vacuna útil para un niño. Entonces, claro, a mí me tiene que servir mi deontología, mi ética tiene que llevarme a decir, ojito, en qué utilizo. Entonces, claro, el sistema tiene que estar evaluado continuamente y ver si una práctica es útil, o sea, es eficiente o no, y lo dejo de hacer. Es decir, si yo el recomendar el abandono del tabaco en la consulta no sirve para nada, yo no tengo que perder un minuto en eso. Pero si sirve, lo tengo que utilizar. Entonces, la medida de la eficiencia es clave. Esto es para ilustrar, no sabía lo que iba a comentar Magdalena antes, pero creo que lo ha dicho. ¿Qué sentido tiene que algunos jubilados reciban mucho más recursos sociales a través de medicamentos iatrogénicos significa que hacen daño, si alguien no conoce el término, e inadecuados que por la vía de la pensión mensual? Evidentemente, si repasamos los medicamentos que tomas, Paco, pues puede ser que haya algunos que te perjudiquen. Espero que no, porque tu médico de familia sabe, lo ha integrado, no vas a 8 especialistas, que cada uno te habrá mandado una cosa, puede ser que no, pero puede ser que sí. ¿Y cuánta gente se le va la pensión en medicamentos que le perjudican? O sea, que nos tendremos en primer orden que revelar ante esto. Barbara Starfen es una inglesa investigadora que dijo algo ya en el 94 tan grande como lo que escribe ahí. La orientación de los servicios sanitarios de un país hacia la atención primaria está asociada con menores costes de la atención, mayor satisfacción de la población con sus servicios sanitarios, mejores indicadores de salud, la mortalidad infantil, etc., y menor uso de medicamentos. A ver, en los equipos de atención primaria hoy en día de nuestro medio trabajan médicos de familia. Esto me hubiera gustado que me lo hubierais dicho vosotros para ver si lo conocíais, ¿no? Yo creo que sí. Hay pediatras, esto sería largo de explicar por qué hay pediatras y por qué no los hay en el medio rural. Bueno, en fin, ya eso lo dejo. Personal de enfermería y auxiliares de enfermería, hay un trabajador social o una trabajadora social, hay una matrona, hay un fisioterapeuta y hay personal administrativo y de recepción. Las características, a ver, la atención primaria tiene una característica que es integral, que aborda los problemas y necesidades de la solución, pero de las personas, no con el especialista focal, no del corazón, no de tu cerebro, no, de la persona, con esa idea global, con el enfoque, obviamente, biopsicosocial, ¿no? En lo físico, en el cuerpo que tocamos, en lo psicológico y en lo social.
Otra característica es que es integrada la promoción de la salud, integra la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, los diagnósticos, los tratamientos, la rehabilitación y la reinserción, y pretende coordinar los recursos sanitarios y los sociales al mismo tiempo. Otra característica es el que es continuada y permanente a lo largo de la vida. Siempre se ha hablado que la atención primaria atiende de la cuna a la tumba. En los distintos ámbitos atiende la atención domiciliaria. Yo no sé si de esto hemos aprendido poco, pero tú no consigues que vaya tu traumatólogo a verte a casa. Vale. Entonces, en la atención primaria sí, fundamentalmente es el personal de enfermería, personas que no pueden salir de casa. Es un papelón el que no lo desarrollan por lo que diremos luego, por los escasos recursos, pero está diseñado y tendría que ser así. Y tiene que ser accesible. La accesibilidad no solo física, de distancia y que te atiendan presencialmente, etcétera, sino también accesibilidad cultural y económica. Tú cuando llegas como médico a un paciente, pues si no habla tu idioma te tienes que manejar. Si no hay una barrera que la tienes que saltar, ¿no? Y cultural tampoco, no te puedes dirigir a todo el mundo como si tuvieran el mismo nivel, ¿no? Cultural. En definitiva, la atención primaria es una base para la equidad y la justicia social que defendemos los comunistas. Y tiene la última característica que he traído aquí, es que tiene un concepto comunitario de participación que eso lo tenemos que tener presente. Y si yo creo que en mi centro de salud no hay trabajadora social, ya me buscaré la vida en reivindicarlo, en pasarme, en hacerme pesado, en hacer un papel de protesta, en organizar un consejo de salud y hacerme notar. Eso lo tenemos que hacer. Os traía aquí, no tengo tiempo, pero daros cuenta de la importancia que tiene tener el mismo médico de familia. A ver, si lo tienes 3 años, el uso de urgencias va a ser menor. Pero si lo tienes 15 años, mirad cómo se van los porcentajes. Si tú tienes un médico de familia 15 años, reduces el uso en las urgencias un 30%. De las hospitalizaciones, un 28%. Y la mortalidad en un 25%, si tienes un médico de familia. Yo siempre he pensado que yo que he estado en 30 años, he podido cambiarme a otro centro de Nazaret, venirme a no sé dónde. Otros con buenas tasas de mortalidad y tal, me darían menos faena, porque todos además un seguro médico privado, ¿no te cuenta? Pues no me he movido en Nazaret. Y año que pasaba, te dabas cuenta de la importancia que el papel que estabas jugando. Es que conocer a 30 años, o más de 15 está el estudio, a una persona te está diciendo mucho para ayudarle a encontrar la salud. Bueno, yo trabajaba en este centro de salud. Centro de salud de Nazaret. 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 Traigo esto, porque Carmen, me vas a perdonar, pero antes se te ha escapado la palabra maldita y te la he reservado para ahora. Has dicho ambulatorio. Entonces yo resulta que aquí, en un comentario antes de la reunión, tú no, pues, perdona si te señalo, pero es que si hubiera preguntado todos hubieran dicho ambulatorio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No podemos decir ambulatorio, no está en ninguna puerta de ningún centro de salud el término ambulatorio, no está, en ninguno, Centro de salud de Ruzafa, Centro de salud de Fuensanta, de Catarrocha. Bueno, perdón, ahí hay uno que no es centro de salud. Pone consultorio. Me faltaría explicar que además de los centros de salud hay consultorios que son consultorios auxiliares al centro de salud, que depende del centro de salud para sesión, para formación, para muchas cosas, para guardias, etcétera, y que por distancia para atención, para el tema de la accesibilidad, la población, para que no tenga que desplazarse al centro de salud, tiene un centro con un consultorio auxiliar más cercano. Pero en definitiva no hay ambulatorios. Ambulatorios había antes. Hablar hoy de ambulatorio es como hablar hoy, en vez de plaza del ayuntamiento, plaza del caudillo. No podemos hablar. No lo puedo decir. Mira, pues yo con eso... A quien lo diga, le pongo la cara. Te corrige. Eso te lo digo yo, ya le van a corregir en marcha. ¿Vale? Pues eso, yo con eso me doy por satisfecho en el haber venido hoy. Porque realmente se dice mucho. El otro día Magda se dio cuenta de que lo decía en la radio
alguien que estaba metida en un consejo de salud. Yo digo, pero nadie le va a decir que no puede hablar de ambulatorios como hablaba el... En fin. Bueno, entonces, claro, a esto he llegado porque hay que seguir defendiendo la atención primaria. Hay que defenderla, y lo decíamos antes, contra la privatización de la sanidad, contra la externalización, que antes se hablaba más, pero claro, si tú resulta que, por aquello, con la excusa de la mala gestión, resulta que la lavandería, el comedor y tal, lo externalizas, estás privatizando. Y nadie ha garantizado, o sea, claro, estás facilitando el negocio a alguien. Y entonces no tiene ningún sentido. Hoy en día se siguen haciendo conciertos, que si la ambulancia, que si los taxis, que no tiene ningún sentido. Y luego está en la privatización los seguros privados. Quiero decir, que de alguna forma hacen su negocio a base de deteriorar la sanidad pública. Porque claro, si todo el mundo estuviera contentos con la sanidad pública, no tendrían negocio alguno. Luego hay un obstáculo también, y con esto acabo, con este tiempo, que son las mutualidades de funcionarios, que daros cuenta, no sé si habéis caído alguna vez, que claro, los funcionarios civiles tienen muy fácil. Los funcionarios de justicia, mujer. Y los de las Fuerzas Armadas, islas. Estos yo creo que ni ellos saben el peligro que significa esto. Aparte de que algún estudio se ha hecho y la mayoría de los que se sientan en el Parlamento español no tienen médico de familia. No, tienen una mutualidad de estos, con lo cual no viven, no llaman por teléfono para pedir cita. Es otro sistema. Otro sistema que digo yo, y no me da tiempo, lo dejamos para las preguntas, pero bueno, se podría analizar que de alguna forma eso, aparte de alguna forma de desintegrar el sistema, son reductos que no ayudan para nada para que todos procuremos una mejor sanidad. Y luego están las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, las llamadas así, que empezaron para atender los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, pero ahora están haciendo algo tan incongruente como que en un momento determinado una enfermera se cae por las escaleras del Hospital La Fe y resulta que tiene que ir a la mutua porque se ha roto el fémur y está en La Fe. O sea, estas cosas no las estamos permitiendo y tendremos que buscar algo, seguir simplemente estando así, pero con cosas concretas, porque esto hay que mejorarlo para defenderlo. Más atención primaria es más salud, y por eso el domingo estuvimos manifestándonos, y eso es un punto y seguido, porque vamos a seguir haciéndolo, por la atención primaria. Esto es Valencia, esto es del domingo. Bueno, como no habíamos hablado de la pandemia, en el título había pandemia, el otro día me meto en Twitter y había dos tweets que yo digo, esto lo quiero contar, si me deja Paco. Dice, una tontería, me he dado por calcular las veces que aparecen las palabras hospital, UCI, camas y atención primaria en la nueva estrategia frente a COVID-19 del Ministerio de Sanidad, incluyendo los anexos. Bueno, pues aparecía hospital 33 veces. 12 UCI, 12 camas y 4 atención primaria. Ese es el papel que tiene la atención primaria, cuando pensamos que es clave. Y bueno, ahora vemos si según los comentarios vuestros, pero es que si la atención primaria cierra los hospitales, cae la sanidad. Claro, es una visión de un especialista hospitalario, no se lo puede ni imaginar. No lo sabe, porque sabe lo que le llega al hospital, pero no lo que no le llega. Si yo, por ejemplo, de 40 personas que veo en un día de pacientes, yo mando uno, ese le pesa al hospital, pero no sabe qué he tenido que hacer para no remitir, entre otras cosas, porque he resuelto los problemas a los 39 restantes. Eso es algo que se ignora y entonces se tiene... Claro, si el que sale en la televisión todos los días con el último trasplante, con la última tecnología, es el del hospital, eso cala en la población. El de primaria no sale. Y por último,
es curiosísimo que haya aumentado la demanda. Este hombre es el presidente de, no sé si está puesto ahí, de No Gracias, que es una asociación que ya tiene en España muchos años, que el eslogan de No Gracias es lo que tendríamos que decir los médicos al representante del laboratorio que te ofrece un viaje para un congreso en otra parte del mundo. Pero claro, si le recetas sus medicamentos, ¿no? Entonces, el no gracias es la respuesta que hay que dar a la industria farmacéutica cuando vienen a ofrecerte algo. Este es el presidente actual y que dice, es curiosísimo que haya aumentado la demanda de seguros privados de salud durante la pandemia, cuando los servicios privados estuvieron missing, desaparecidos, en lo más duro de la pandemia. Muchas gracias. Bueno, ahora es el turno de Prado. Bueno, en principio la charla me ha gustado muchísimo. Doy las gracias a todos. Para mí ha sido muy instructiva. La verdad que considero que es una charla estupenda y además me ha clarificado muchas cosas y eso es lo primero que quiero resaltar. En función de la atención primaria, la considero fundamental por dos cosas. Primero, porque conseguiríamos que hubiera menos problemas sanitarios y en segundo lugar el ahorro, porque si no hay una atención primaria adecuada, la gente recurre a los hospitales. Todos sabemos los costos de los hospitales, es muchísimo mayor costo que pagamos entre todos y eso habría que valorarlo. Potenciando una atención primaria adecuada, no tendríamos necesidad de esos costos. En segundo lugar, también me ha convencido mucho que la inversión que se hace, el ejemplo de Estados Unidos, que tiene una sanidad malísima, sin embargo es carísimo. Con lo cual, otra contradicción importante que tenemos que resaltar. Y eso es de considerar que es importante. Porque además es que es privada, casi toda, claro. Tienen que sacar el beneficio de los seguros. Está claro que la No privacidad... la salud, sino el Lo beneficio. mejor es que los fallos médicos están entre las 5 primeras causas de muerte. Es una cosa que está clarísima. Está clarísima. Por sobreactuación. Todo el sistema de gestión, efectivamente, otra de las cosas de las inversiones no necesarias que producen un costo que verdaderamente no tiene ninguna utilidad. A veces se hablaba, por ejemplo, en la FE, una cantidad de instrumental carísimo que estaba allí perdido porque no se sabía funcionar o porque verdaderamente eso es muy lamentable también. Para que esas inversiones, aunque le hayan hecho una donación de tal empresario, tal, eso es otro tema que me ha gustado mucho y me ha recordado aquello de entonces que ocurría. Y luego hay otra cosa que considero fundamental, que son los medicamentos. Sabemos que las grandes trust crean medicamentos carísimos, que todo el mundo, en vez de potenciar una sanidad más rigurosa, se potencia mucho el medicamento muy caro, de costos elevadísimos, que eso también produce que la inversión que podíamos tener para eso no la tuviéramos, pues eso la verdad que es muy lamentable. Y por último, pues no, para que la gente tiene el derecho, los camaradas, a intervenir, teníamos que intentar, y lo tenemos muy complicado, culturalizar a la gente de la necesidad de la buena gestión, tanto en el medicamento eso, la cultura. Desgraciadamente este tipo de charlas no se da muy a menudo y el partido ha tenido la oportunidad de que viniera y vosotros, que es muy instructivo, que nos clarifica, pero que llega a minorías. Intentar, por lo menos, llegar hasta donde podemos. La verdad es que había oído yo a muchos médicos, pero a vosotros me lo habéis aclarado totalmente. Tú llevas razón, ¿eh? El centro de salud es lo primero. Y los médicos que están años en su puesto conocen a la familia. Y entonces pueden evitar muchas veces llevar a ese paciente a los especialistas, que eso es ahorro de dinero. Pero eso se hace, como tú has dicho, estando en el sitio años. Lo digo por mi experiencia. Yo los medicamentos que tengo no me los ha mandado ni CRUE. Me los ha mandado el médico de cabecera. Porque me conoce. Porque sabe lo que necesito. Y es esencial y primordial. Para lo tuyo, ¿por qué hay tanta salud mental en la juventud? Pues está muy claro,
porque la sociedad ha creado un monstruo de sociedad. La juventud no tiene salida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se pone la cabeza, y todo eso le produce la ansiedad. ¿Y la ansiedad qué lleva? Pues la ansiedad lleva a que un niño de 14 años mate a una persona, que un señor mate a otro señor. Eso es lo que está produciendo el capital. Y eso la gente no tendría que darse cuenta. Y la salud mental son muy raros. Eso es otra cosa. Eso es la necesidad de una vida digna, que es la sociedad la que nos tiene que dar. Pero como estamos inmersos en una sociedad capitalista, eso es muy difícil de llevar. Y de hecho, mira si es difícil que el Partido Comunista somos 4. ¿Qué han hecho con nosotros? Con la cultura. Eso ha sido por la cultura. Cuando dicen, es que hay que educar, sí, pero hay que educar en la solidaridad de todos los pueblos. Ahí. Y eso ningún país capitalista lo hace. Hacen su educación individual, que ahí también te doy la razón. Tienes que ser el número 1 en esto, tienes que ser el mejor y tal. Porque si no, no tienes salida. Entonces, ¿qué salida tienen nuestros hijos? ¿Ir a vivir a nuestra casa? Pero nosotros no vamos a morir. Luego, ¿el Estado qué va a hacer? El Estado que somos todos. Entonces, tendríamos que elegir a un gobierno que verdaderamente ese Estado lo sepa dirigir y lo sepa dar a cada persona lo que necesita. Pero esa persona que te da lo que necesita ese Estado, tú también tienes que aportar a dar lo tuyo al Estado, que en el capitalismo no ocurre. El Estado sí que te da, pero tú no le devuelves. Ese es el Estado capitalista de los Estados Unidos de América del Norte. Y eso la gente no lo entiende tampoco. Entonces, la sanidad va ligada con la cultura y va ligada con el pueblo. Y si el pueblo no se da cuenta de esas cosas, no tenemos ni sanidad, ni cultura, ni meta. Yo quería haceros una pregunta. Me imagino que como está todo informatizado, el médico, este médico que vas de cabecera, el que llevamos, nuestro médico de cabecera, que tanto el compañero está justamente diciendo, tiene tu historial, no sé de cuánto tiempo, si esto se ha informatizado, pero sí que es importante que él mira y efectivamente te dice, y normalmente sabe el gasto que haces las veces que vas, etc. Entonces, lo que yo sí que he notado, con algún médico que ha sustituido a la persona, al médico que he tenido, concretamente, pues ahora en el centro de salud en que estoy, bien, es que a las mujeres, sobre todo a las mujeres mayores de cierta edad, dicen, empiezan con unos calmantes, que normalmente cuando lees esos pastillas que te han mandado y te se ocurre entrar en internet, en nuestro amigo Google, pues entonces resulta que te quedas muy asustada porque está inflamado el no sé qué, y entonces empiezas ya a decir, no, por favor, es que no me tomo nada porque es que me voy a enganchar. Y entonces empiezas un poquito con amigas o con conocidas y efectivamente hay una gran cantidad de personas enganchadas a esas pastillas, sean ansiolíticas, sean para quitarle el dolor, y cada vez se necesita más. Y ya no hablo de la privada, que la privada lo que le dice, no sé, por una familiar mío, es que has encontrado tu ángel de la guardia, gracias a mí te voy a quitar el dolor, y aparte de los 180 euros de la visita, pues cada vez más, eso ya es otro tema. Pero eso sí que me gustaría un poco que se tuviera en cuenta, porque yo tengo salud. En Estados Unidos hay muchísimo problema con las adicciones a analgésicos y con ansiolíticos. Yo creo que aquí, no sé si está estudiado. Somos pero aquí debe de ser, vamos, primero. España y Portugal. España es muy grande, ¿no? El más primero, el que más consume del mundo. Después en el último trimestre del año pasado, España primero y Portugal después en proporción a la población.
Pero eso tiene que ver mucho también con las dinámicas del mercado que hacen lo que estaba explicando antes Magdalena, que todo sea un producto, todo se puede comercializar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los opiáceos que ha dicho Paco, el problema es que como allí la gente se arruina en la sanidad, terminan en la calle buscando heroína o prostituyéndose o algo. Y es una pandemia, pero es que la que tienen ahora es con los jóvenes, con la anfetamina para estudiar y rendir más. Entonces tiene por un lado toda la clase, una parte importante de la clase media en la calle buscando algo que inyectarse, porque empezaron a lo mejor con un dolor de espalda. Y los jóvenes que se pueden permitir estudiar y no terminar en un McDonald's, que supongo será algo muy eso, totalmente con anfetaminas y derivados, por la lógica esta de la competitividad que decía aquí el camarada y todo. Y el problema está aquí en que ha llegado un momento en el que lo que son problemas vitales, como decía Magdalena, se han convertido en enfermedades. O sea, yo qué sé, antes a mí me fallecía un ser querido y a no ser que eso ya se alargase en el tiempo, no se medicalizaba. Pero ya no hablo solo por el... Cuando hablo de medicalizar, es patologizar. No es solo ya que se envía al médico o se toma una pastilla, sino que se manda al psicólogo. Se lleva al psicólogo a un niño porque a lo mejor ha suspendido o porque le han quitado el móvil. Y entonces son cosas que a lo mejor en otro modelo de sociedad, en la sociedad futura, en la que no todo es mercantilizable y en la que existen unos valores basados en... Hay un dicho, no recuerdo qué país, que dice que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Yo creo que es una metáfora muy buena de cómo funciona una sociedad. Y aquí ahora mismo los eslabones más débiles están completamente abiertos, es que ni siquiera hay cadena. Pero los datos ansiolíticos son alarmantes y van a empeorar, ¿eh? Van a empeorar. Te digo mi visión, ¿no? A ver, es que hay muchos aspectos en la contestación y quiero abordar algunos. Vamos a ver, el médico no da medicamentos de alguna forma si no se lo pide. Quiero decir, el grado de aguante de las personas cada vez es menor. Esa es mi experiencia. Entonces, si uno llega al médico, aparte de no preguntarle cómo se encuentra al médico, puede estar tan hecho polvo y es consciente de que tú no te vas a ir a gusto si no te vas a ir con un medicamento. ¿Por qué? Porque huimos de las soluciones más complicadas. Si tú tienes dolor y te dan un medicamento que te lo quite, oye, te vas conforme. Si no te dan medicamento y te das alternativas, delimítate, sé consciente que no tienes 20 años, haz esto, haz ejercicio, haz yoga, haz tal, no te vas a ir satisfecha. Digo yo, no lo sé, depende del médico y depende de ti. Sí, pero es una cosa a considerar. Y entonces, ¿qué tenemos en los medicamentos? Los medicamentos todos tienen efectos secundarios. Todos tienes que ver si compensa, hay una balanza en cada cual y lo tiene que hacer. Tu médico sabe del medicamento más que tú, pero tú sabes más de ti que tu médico. Entonces, ahí hay que llegar a un acuerdo y hay que negociarlo. Claro, si el médico lleva media hora de retraso y se está meando, puede ser que no llegáis a ningún acuerdo. Y eso es posible. Entonces te puede, claro, si él entiende, porque seguramente ni el peor de los médicos de cabecera que dices tú, ni el peor médico de familia, en definitiva sí que hay que ver en qué condiciones se encuentra. Porque yo dudo, el médico sabe que eso tiene un efecto, que se te puede dar. Y siempre tenemos un criterio de analgesia, una escalera de analgesia. Se empieza primero si te hace falta. Si tienes tiempo y dices, pero ¿de verdad es para tomarse algo? No lo sé, yo soy cada cual. Pero claro, sí, que yo no puedo aguantar este dolor. Digo, pues te tengo que dar algo. Paracetamol sí llevo tomando. Podríamos hacer una ruta y el resto podríamos hacer alguna representación. Si eso yo me lo tomo, tengo que pasar ese dolor. O puedo, yo que sé qué puedo hacerme, poneros en el lugar del médico. Pero además es que esto sí que es en el tema que he comentado yo del techo del gasto, pero que he puesto la curva de la diferencia entre especializada y primaria, sí que una buena inversión, porque si el médico de familia tiene tiempo de ir al baño, de tomarse un almuerzo y de tener tiempo, hay gente que con lo que estamos hablando del sistema de la medicalización,
habrán pacientes irreductibles, habrán médicos como todo, de toda calidad. Pero si tú tienes tu médico, como él dice, toda la vida, y tiene tiempo, tiene medios, te puede dar recursos sanitarios, tiene apoyos de otro tipo, ahí sí que habría que invertir, porque es lo que dice él, es muy barato, la atención primaria es muy barata y tiene muy buenos resultados. Entonces ahí sí que habría que invertirlo, y a pesar del techo de gasto. Gracias. Pasamos de los aplausos de cuando estaba la pandemia hospitalaria a la pandemia que luego ha recaído sobre primaria. Porque claro, cuando ya todo ha pasado el boom fuerte, ¿dónde ha ido el enfermo o la enferma cuando ha tenido COVID? A primaria. Entonces lo que ha sucedido, y eso yo lo he observado, y siendo consciente de lo importante que es la primaria, es que se ha ido a pique la primaria. Pero a pique. En este momento yo creo que tenemos que ser conscientes de que la primaria está muy en crisis. ¿Por qué? Pues porque la primaria, durante toda la pandemia, no pudo hacer consultas presenciales. Y eso deteriora la calidad, al menos en la percepción de las personas que son atendidas. Segundo, los seguros privados empiezan a decir, oye, que te podemos atender y tal, y entonces van comiendo. Tercero, ponen muchos recursos en hospitalaria, pero resulta que en primaria no. ¿Por qué? Si resulta que en primaria está sacando las castañas del fuego. Entonces yo pienso que en este momento tenemos un caldo de cultivo a tres cosas que tenemos que combatir muchísimo. Uno, que hace falta recursos en primaria. Y hace falta recursos, pero además de forma clarísima. Dos, que no tenemos que quitarnos de la mente que la primaria es importantísima y la primaria quiere y tiene que ser pública. Y por lo tanto, no los seguros, no a que te están bombardeando el teléfono en casa diciendo que ahora te van a dar la baratísima, sino que defender que la primaria tiene que estar ahí. Y tres, que realmente si la primaria se va a pique, el sistema sanitario público se va a pique. Y entonces eso es fuertísimo. Entonces yo cuando ahora observo la movida que está habiendo ahora en estos días sobre los impuestos y tal, eso hay que combatirlo, pero a sangre y fuego, porque si tú bajas los impuestos, está claro que no tienes dinero para poder tener recursos públicos en sanidad, sociales, en educación. Entonces ahí los comunistas tenemos que estar, pero bueno, hirientes en cuanto en nuestro alrededor y en las discusiones y en los parlamentos que muchas veces observamos en vecinos, familiares y tal, de decir A, B y C. Y no me vengas con esta entrada de una política totalmente liberal. Pero es que la política liberal se va a cargar la primaria. Yo también quiero daros las gracias porque me habéis parecido magníficos, porque estoy totalmente de acuerdo con vosotros cuatro. Y si me permitís, voy a contar una historia familiar. Mi madre nació en 1918, con lo cual cuando tenía 18 años es cuando sobrevino la famosa gripe española, que no era nuestra, por cierto, pero bueno. Entonces, recuerdo que nos contaba eso, cuando nosotros no teníamos ni idea de lo que era el virus ni nada de eso, pero siempre nos contaba esa historia, porque ella vivía en un pueblecito cerquita de Segorbe, Almedija se llama, que por cierto es muy bonito, aunque vino de muy jovencita Valencia. Y veía desde su balcón cómo pasaban los muertos, con sábanas, los que tenían sábanas y si no con sacos de artillera. Claro, eso a nosotras, que éramos todas chicas, claro, decía, ay, pues lo que ha pasado la mamá, ¿no? Y afortunadamente no le pasó nada, pero qué terrible aquello que pasó. A medida que nos hicimos mayores, como leíamos sobre el tema, pues todavía más. Así es que cuando vinieron las primeras noticias, ya no tenía yo ni a mi madre, ni a mis hermanas, ni a nadie, porque me llevaban muchos años, yo era muy pequeña y han fallecido todos. Entonces me acordé de lo que nos contaba nuestra madre y claro, dije, esto es lo de mi madre, esto es lo que contaba mi madre, pero en el siglo XXI, ¿no? Y bueno, pues así fue, que ha sido terrible, además así a nivel personal, yo me lo he pasado muy mal,
porque de hecho, pues con el confinamiento y con todo, pues no has podido ver a tus hijos ni a tus nietos, ni has podido salir, ni has podido comunicarte con gente, y la soledad me caló, y ahora voy a hablar un poco de lo que tú has hablado, aunque me gusta mucho todo lo que habéis dicho los cuatro. Pero hay una cosa que también vosotros dos como médicos, pues es que es lo que estoy viviendo yo ahora en la sanidad pública. Pues tuve un problema además gastronómico, del estómago, y yo pues me resistía porque decía, pues, no será nada, se me pasará, beberé agua, haré ejercicio, no sé qué, pero al final pues fui a mi centro de salud, tengo un médico maravilloso, he tenido muchos años al mismo hasta que se ha jubilado, y pensé que a lo mejor este nuevo que venía, como no me conocía de nada, pues no iba a ser tan bueno como el anterior, pues es exactamente igual de bueno. Es una persona que no solo se preocupa en visitarte, sino que después también te llama para decirte, Isabel, ¿cómo estás? Eso es muy difícil. Bueno, pues él me atendió, pero la cosa ahí va más, y me derivó al centro de especialidades. Horroroso. 2 veces he ido a ese centro de especialidades, que sabéis que existe. El mío es el de Juan Llorés. Pero yo creo que los centros de salud es como una barrera. Pero ha habido una cosa que quería resaltar, y es la estadística que habla de que cuantos más años tienes el mismo médico de familia, mejor salud tienes. Bueno, yo era algo que intuitivamente, pero todos, no yo, sino todos lo vemos. Pero ahora está confirmado estadísticamente mucho más. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se puede, cómo pueden los derechos laborales de un trabajador, cómo se puede conjugar con esa necesidad de que esté muchos años en el mismo centro de salud? ¿Vale? Yo he sido maestra y como maestra sé que es lo mismo. Como maestra ya sé que es lo mismo. No tiene nada que ver el maestro interino que va y viene que el maestro como yo que he estado 33 años en el mismo centro y que han venido los hijos de los que yo he tenido primero y que lo conozco toda la familia y que conozco el contexto del... Bueno, pues igual, que lo pongo de ejemplo porque yo creo que es un poco paralelo en ese sentido, en educación y en sanidad. Pero claro, pero los maestros venían a mi barrio, yo estaba en Chiribella, en un barrio también, pues no Nazaret, pero... Y sí, muchos estaban deseando irse a otro barrio, en que la población no fuera tan conflictiva y fuera más sencillito trabajar. Entonces, ¿cómo se conjuga los derechos laborales y esa necesidad de continuidad? Una solución que se podría tomar ya por parte de los gestores sería incentivar para que no te vayas. Preguntar por qué te vas. Porque uno puede decir, si es que vivo en Requena, ¿cómo voy a estar? Me voy a Requena en cuanto pueda. Y eso puede ser que sea un derecho y que haya que facilitarlo. Hay centros de salud y centros de salud. Por eso que ponía la línea del metro, si estás en un centro de salud, en un barrio, entre que se van a la privada y tienen objetivamente más salud, pues la gente puede querer estar ahí. Y entonces a lo mejor los centros marginales pueden tener más recursos. Pero aparte es que mucha gente no se quiere ir, pero simplemente los contratos son precarios. Es que ha habido contratos de días, contratos de lunes a viernes, y contratados el lunes siguiente. El problema es la movilidad. Ahora, en teoría, ahí la Consellería va a hacer un contrato gigante de muchos médicos y algo de tecnología, pero mucho me temo que se vayan a quedar en solo el recurso. No, van a contratarlos, pero los criterios no sabemos cuáles han sido. Los mayores tenemos una cosa que nos está acabando, la soledad. Estamos solos. Los mayores no tenemos nada. Estamos en casa solos. Y no se hace cargo nadie de nosotros. Y eso sí que es un problema social y sanitario también. 2 problemas. ¿Qué solución van a tener esos mayores que están solos en su casa? Que hay miles en España que se mueren y tiene que ser el vecino que llama, oiga, que huele muy mal, porque se ha muerto.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estamos nosotros ahí, nos puede pasar a nosotros, porque nuestros hijos igual no piensan igual que nosotros. Son de otra cuerda y nos pueden dejar solos en casa. Ahí la sanidad tiene mucho que ver, pero también tiene que ver mucho el Estado, el gobierno, la sociedad. Yo siempre hablo por la sociedad. ¿Qué hacemos la sociedad? Porque las residencias que hay, el 99% son de calidad. Solamente quieren dinero. Una residencia que te atiende a mí, 3.500 euros al mes. 3.500, ¿eh? Y no funciona bien tampoco. 3.500. Mínimo. Yo no me voy sin decir una cosa que me da muchas vueltas a la cabeza, pero no tomo pastillas para eso. ¿Cómo es posible que, siendo trabajadores del Estado, esté muy fácil? Es que yo no paro de pensar cómo es posible que el mismo gobierno haga esas cosas. Es que no me caben en la cabeza. Y cada vez, y yo tengo 2 funcionarias en mi casa, me refiero que no miro por... saber, y entonces eso sí que le doy muchas vueltas y no llego nunca, nadie me lo ha explicado. Y luego otra cosa os voy a decir, bueno, porque también hay que decirlo bueno. Yo he tenido la gran suerte que en el centro de salud, la médica que tenía, que se ha jubilado, y la que tengo ahora, tenemos una suerte que para que el centro de salud de ahí de donde estamos nosotros, de Marchalenes, es muy bueno. Y eso también nos tenemos que mentalizar de que hay que ir cuando sea necesario, pero no ir para pasar el rato, pues ponte a hablar con la vecina y no marees al brazo de sol. Muy bien.